Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú siempre en Radio Costa Rica con mucha alegría, porque podemos llegar hasta todos nuestros amigos y amigas de esta emisora y de este programa en el Monte de la Gracia. Hoy aquí muy feliz porque invitada especial hoy de gala, porque fue mi alumna hace bastante ya, y ella le tengo mucho cariño, y ella es muy, muy, muy especial, y quiero que Connie les salude en este día. Hola Inesita, que Dios me la bendiga mucho. Para mí un gusto, un placer, una bendición del Señor poder estar aquí con usted hoy, compartiendo lo que más me gusta, compartiendo la palabra del Señor. Así es. Creyendo en el Señor de que esta palabra sea de bendición para todos los que nos puedan estar escuchando en el día de hoy. Amén. Sí, así es. Así que prepara tu corazón para recibir lo que el Señor Jesucristo tiene hoy para ti. Abre tu mente y recibe la fuerza de Dios. Vamos a orar y voy a aprovechar a Connie que ella está aquí presente en Radio Costa Rica y que ella ore por ustedes. Ore, Connie. Amén. Vamos a poner la palabra delante del Señor y los corazones de cada uno. Padre amado, Sí, Padre Señor, bendito, en esta hermosa tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre mío, por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Padre Santo, orando por cada persona, Señor, que nos está escuchando, que nos está viendo, Señor, para que seas tú tocando, Señor, los corazones, tocando las vidas, Señor, y que la palabra, Señor, que aquí sea expuesta, Señor, pueda servir para la edificación y para la extensión de tu reino, Señor. Anímanos, Señor, con esta palabra, Señor.
Anima a tu pueblo, Padre mío, anima a tu iglesia, Señor, y anima a los corazones que en este momento, Señor, están tristes, están decaídos, Padre Santo, y están orando, Señor, y clamando por una respuesta tuya. Pongo delante de ti, Señor, cada petición, Señor, en tus manos para que seas tú glorificándote, Padre mío, y glorificándote en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy, un tema que estamos necesitando demasiado en la iglesia del Señor, en todo el pueblo, que decimos que creemos en el Señor, que decimos que lo amamos, que decimos que seguimos sus preceptos, sus mandamientos, sus indicaciones, porque hay una parte muy importante, Connie, y es que todos decimos, bueno, voy a orar, vamos a orar, yo me congrego en tal congregación, pero Dios está pidiéndonos, más en este tiempo, está pidiéndonos ciertas condiciones que Él necesita ver en nosotros, sus hijos y sus hijas, y es el poder no solamente llegar donde Él, sino también el poder humillarnos, el poder presentarnos delante de Él, pero no con una autosuficiencia, con un pensamiento de que decimos, yo voy a orar y Dios me va a responder, pero no hay en nosotros muchas veces ese corazón humilde para presentarnos delante de Él. De hecho, bueno, el tema se llama necesitamos humillarnos delante de Dios. Connie, ¿qué cree usted? ¿Qué le parece a usted de esa necesidad? Inesita, qué importante eso que usted está mencionando, la necesidad de humillarnos delante del Señor. Y como usted bien lo dijo, estamos en tiempos difíciles y la iglesia del Señor necesita despertar. Necesitamos volver a lo que la palabra del Señor establece, a sus, como usted decía, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus caminos, y es la palabra del Señor la que nos indica el norte, el rumbo en el que hemos de caminar. Dice la palabra del Señor que el Señor escucha la oración, al humilde lo escucha de cerca y al altivo de lejos, y muchas veces como seres humanos somos tendientes a enorgullecernos, a que el orgullo florezca, pero no sé si lo vas a presentar ahorita, pero hay un versículo de la Biblia que lo hemos tocado muchas veces en las congregaciones, y la iglesia del Señor necesita escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos humillemos, y no solamente es como un acto de humillarme, de ir a la iglesia, como decía usted, de ir a la iglesia y arrodillarme, tal vez para que todos me vean, no, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, y lo que el Señor quiere es que humillemos el corazón, humillemos nuestra vida delante del Señor. Dice la palabra del Señor, y Papele ahí a don Andy que me ponga el primer versículo. Dice la necesidad de humillarnos delante del Padre Celestial. De Segunda de Crónicas, ¿verdad? 6:29. Ajá. Voy a leerlo para todos y para Connie también. Dice, cuando haya hambre en tu tierra, pandemias o las plantas se sequen por el calor, sean atacadas por hongos, langostas o el pulgón, cuando te sitien tus enemigos en la tierra donde habites, cualquier plaga o enfermedad, que sea toda oración y ruego, que haga hombre o mujer de tu pueblo, cualquiera que conozca su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia ti, tú oirás desde los cielos, desde tu morada perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú lo conoces. Amén, amén. Ve, Inesita, aquí nosotros estamos leyendo el segundo libro de Crónicas, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, para ponerlo en contexto y para que los que nos están escuchando puedan entender, aquí Salomón estaba dedicando el templo al Señor. Recordemos que David, su padre, quiso edificar templo al Señor, pero el Señor le dijo, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Entonces aquí en este capítulo 6, Salomón empieza a orar,
y a orar con todo el pueblo y a dedicar el templo al Señor. Resulta que estamos en esta parte donde dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, ora a Salomón, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Estamos en el contexto de que estaba orando por este templo, porque en el Antiguo Testamento pues estaba el templo donde la presencia del Señor estaba, pero actualmente sabemos que la presencia del Señor no es limitada a un lugar, que el templo somos nosotros primeramente. Entonces dice, si extendieren sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Y empieza Salomón a orar en varios versículos que dice, si el extranjero estuviere fuera de su pueblo, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Luego dice, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos y oraren hacia esta ciudad, tú oirás desde los cielos. Si pecaren contra ti, tú oirás desde los cielos. Y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, tú oirás desde los cielos. Y empieza Salomón a describir series de situaciones en donde si el pueblo de Israel se dirigía a esta casa, el Señor oiría desde los cielos. Pero en el capítulo 7, si me ayudan en la presentación, sí. El capítulo 7. El que sigue, gracias. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es. Vea qué lindo y qué grande es el Señor. Aquí en el capítulo 7 dice, bueno, cuando Salomón acabó de orar, dice que descendió fuego de los cielos y la gloria del Señor, la gloria de Jehová llenó toda la casa. Pero en el capítulo 7, versículo 14, el Señor no hace énfasis en el templo. Eso es lo bonito, el Señor no hace énfasis diciendo, bueno, si llegaren a este templo y alzaren sus manos, yo iré desde los cielos. ¿Qué dice? Y necesita 4 cosas importantes. Dice, no si llegaren a ese templo, que sí está bien porque estaban en el Antiguo Testamento, pero lo que recalca el Señor tan importante son 4 cosas. Si se humillare mi pueblo. Sí. 2, si oraren. 3, si buscaren mi rostro. 4, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Yo oiré desde los cielos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es la 4. Dice, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo? Si estaba hablándole al pueblo del Señor, si estaba hablándole al pueblo de Israel. No era un pueblo impío, no era un pueblo que no conocía del Señor, no era como en el Antiguo Testamento donde el Señor no se estaba dirigiendo a un pueblo pagano, se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, y le dijo, si se humillare mi pueblo, si se humillare, si se convirtieren de sus malos caminos. Y a veces nosotros creemos que estar yendo a la iglesia todos los domingos, religiosamente, o tal vez de sabernos la Biblia de memoria, de tapa a tapa, ya nos hace hijos del Señor. Y no, muchas veces nosotros también tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos. ¿Por qué? Porque hacemos siempre cosas malas delante del Señor, porque nuestra carne, mientras estemos en esta carne, vamos a estar pecando. Sí, Connie, tiene mucha razón, y yo quiero que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pudiéramos no solamente que nos escuchen en este momento lo que estamos comentando, sino que meditemos realmente en esta palabra, porque necesitamos ser más que creyentes, necesitamos ser más que lo que decimos. Es practicar lo que hablamos, es creer en el Señor, pero verdaderamente obedecerle. Y es que el corazón humilde, Connie, a veces cuesta, no es que tampoco, digamos, nosotros llegamos a conocer al Señor, pero ese ego ahí dentro de nosotros, muchas veces hay dureza, hay orgullo, hay algo de compararnos con otros, de no querer hacer la voluntad de Dios porque creemos que yo ya tengo mi religión o yo ya tengo mi congregación.
pero no me toquen mi temperamento, o no me toquen mi forma de hablar, o no me toquen mi forma de vestir, o no me toquen mi forma de tratar a los demás, eso no me lo toquen. Yo voy a la iglesia, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros verdaderamente le demostramos a Él que sí lo amamos, que sí verdaderamente queremos no solo que Él responda a nuestras oraciones, pero también agradarle a Él. Qué duro, ¿verdad, Inesita? Pero es una palabra que se necesita escuchar, porque muchas veces, como dice usted, nosotros somos orgullosos, no nos damos cuenta, estamos todo el tiempo batallando con nuestra carne. Y vea, ¿por qué Dios habla tanto de la humildad? ¿Por qué Dios en su palabra nos habla tanto de la humildad? ¿Por qué lo primero que solicita Dios es que nos humillemos? Y como dice usted, mientras no me toquen esas áreas específicas que las guardamos ahí bien guardadas en el corazón y no las queremos entregar, mientras no me toquen eso, todo está bien. Pero cuando ya nos dicen, bueno, mira ese vocabulario, o mira esa forma de vestir, pero no es que nos lo está diciendo, es el Señor en su palabra, que nos dice cómo debemos de conducirnos, y ahí es donde florece nuestro orgullo, o no solamente en esa parte, cuando muchas veces creemos conocer mucho del Señor, y creemos conocer mucho de su palabra, ahí nos aflora el ego y nos aflora el orgullo, y el Señor nos dice, no, así no son las cosas. Dice, si mi pueblo se humillare, ¿por qué? Porque somos carne, porque estamos como diría yo, estamos en este pellejito, todo el tiempo estamos luchando contra el viejo hombre, luchando. Y la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla mucho de crucificar al viejo hombre, ¿verdad? El fruto de la carne y el fruto del espíritu. Hay una frase que la apunté porque me pareció muy acertada. Martín Lutero, ahora estábamos conversando un poquito de Martín Lutero. Martín Lutero fue un sacerdote, fue teólogo, fue monje de la Iglesia Católica ya en los años de 1483, y resulta que Martín Lutero empezó a ver muchas cosas que estaban en contra de la Biblia, que en ese momento la Iglesia Católica Romana estaba practicando. Entonces Martín Lutero es conocido como el reformador, ¿verdad? Sí. Como el reformador. Entonces, Martín Lutero empieza a ver que esto no está bien, que esto otro no está bien, y él hace 95 tesis, y esas 95 tesis las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Sí. ¿Para qué? Para que los que vieran, los principales que vieran, pudieran empezar una conversación. Eso era lo que él buscaba, que pudieran conversar. Y es así como en el 31 de octubre, vea qué fecha más simbólica para los hijos del Señor. 31 de octubre de 1517 es cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, y es cuando nosotros celebramos la Reforma Protestante. Bueno, le quería ilustrar un poquito para las personas que no conocen la historia de la Reforma Protestante, que es algo muy lindo también de conocer. Bueno, este hombre, Martín Lutero, dijo una frase, refiriéndose al viejo hombre, que debemos de crucificarlo todos los días. Dice Martín Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que este viejo hombre sabía nadar. Sí, ahora tengo que matarlo todos los días. Y así es, nosotros todos los días tenemos que luchar, batallar con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor es el único que conoce el corazón del ser humano. Entonces, así como lo dijo él, nosotros debemos de pensar, no hay nada más acertado que esto. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, haced morir las obras de la carne, ¿verdad? Y da una gran lista de las obras de la carne. Yo recibí al Señor Jesús y pensamos que ya,
Ya lo recibí, ya toda tentación va a quedar afuera, ya el enemigo no se me va a presentar, ya las cosas me van a salir bien, todo es color de rosa, y no, es cuando más luchas y más pruebas vienen en el camino del cristiano, porque yo recibí al Señor, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, el Señor me presenta justo delante del Padre. Esa es la justificación, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y nos presenta justos, aceptos delante del Padre. Pero yo no me puedo quedar solamente en la justificación, que es el primer paso. ¿Qué sigue? Segundo paso, debo de caminar la santificación. Debo empezar a santificarme, dice la palabra del Señor también. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y no nos está hablando de una santidad perfecta. Dios sabe que nosotros vamos a pecar y a fallarle. Pero dice la palabra del Señor que nosotros debemos de buscar la santidad. ¿Y qué es buscar la santidad? Irnos despegando del mundo. Irnos despegando de las cosas de este mundo que nos atraen, que nos llaman la atención, que nos captura. El enemigo siempre está utilizando muchas cosas. ¿Para qué? Para alejarnos de la palabra del Señor. Y como volvíamos al tema, a nuestro tema, el orgullo, ¿verdad? La necesidad de humillarnos delante del Señor. Y una de las características principales del orgullo es la falta de oración. Como hablábamos anteriormente, mientras hay veces y no nos damos cuenta, dejamos de orar, ya no oramos, ya no buscamos al Señor, ya no leemos su palabra. No sé si le ha pasado, uno puede estar entretenido en el celular, sin sueño y sin nada, sí. Agarre la Biblia, sí, ya empieza uno a cabecear, empiece a orar. O alguien lo llama a uno, alguien le pone un mensaje y oye uno. El orgullo está arraigado aún en aquellos que hemos sido limpiados. Sí. Está ahí arraigado, por eso la palabra del Señor habla tanto del orgullo, de humillarnos delante del Señor. Entonces ahí empieza ese proceso de santificación. Todos los días debo procurar vivir para Cristo, todos los días debo procurar agradar al Señor. ¿Con qué? Con mi forma de ser, con mi forma de hablar. ¿Que vamos a fallar? Así es. Pero dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí. ¿Sí vamos a fallar? Sí vamos a fallar. Pero si yo no tomo la decisión de acercarme al Señor, mi carne me va a jalar y me va a alejar del Señor, y me va a alejar y me va a alejar y me va a alejar, y es cuando empieza a aflorar todo el fruto de la carne, que es envidias, celos, contiendas, disensiones, enojo, ira, y por ahí metemos el orgullo también. Entonces, de verdad que es un tema en donde hemos de seguirlo platicando y recordando, porque el Señor quiere que nosotros nos humillemos, como lo estábamos leyendo, su palabra dice, si se humillare mi pueblo, y lo utilizamos en las oraciones, y lo utilizamos hasta para orar por el país y por las naciones, pero no nos damos cuenta también que el Señor se está refiriendo a nosotros también, que debemos de humillarnos, debemos de aceptar. ¿Cuántas veces le cuesta a uno aceptar que tiene que cambiar de carácter, de forma de responder? Porque cuesta, claro que cuesta. Tal vez el esposo te dijo algo y no te gustó mucho y ya ibas como a levantar la voz, y ahí es cuando el Señor le dice, no, mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, la derriba. Entonces ahí es donde el Espíritu del Señor nos empieza a redarguir y a decir, no, por este lado no. Recuerda, el Espíritu del Señor está ahí, está presente, pero muchas veces con nuestras acciones, si empezamos a hacer crecer la carne, el Espíritu mengua. Y el Espíritu no puede menguar, dice, tenemos que hacer crecer al Espíritu, pero de ahí si no oramos, si no buscamos de su presencia, si no buscamos de la palabra del Señor, si no leemos su palabra, si vamos solamente religiosamente a la iglesia, o cuando el pastor tal vez dice algo que no me agradó mucho y creemos que es el pastor, pero no es el pastor, es el Señor que nos está confrontando. Y ahorita yo estoy hablando con ustedes, Inesita, pero ¿cuántas veces el Señor me ha confrontado a mí? ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, no es así? Y uno a veces peca de orgulloso, de no reconocer. Es cuando uno tiene que decir, sí, Señor, esta palabra
es para mí. Y no solo palabra buena o palabra agradable, ¿verdad? A la palabra dura también. Sí, y es que, Connie, en realidad sí, la humildad es lo que más cuesta, porque mucha gente, tal vez a veces comentando entre los compañeros o amigos, decimos, pero ¿qué importa que una religión u otra? Es que Dios no busca que tengamos una religión, porque podemos aún ser cristianos, pero vivir la vida cristiana nada más como la religión. Yo voy tales días a la iglesia, yo cumplo con orar a tal hora, cumplo con servir a Dios en esto, cumplo con muchas cosas, pero esa actitud de humillarnos, porque muchas veces nosotros, por ese orgullo, decimos, pero ¿por qué yo tengo que cambiar y la otra persona no cambia? ¿Por qué tengo que ser yo el que cambie? Sí. Y la otra persona, ¿por qué tengo que ser yo y no mi compañera de trabajo que cambie? ¿Por qué tengo que ser yo y no el pastor que cambie? ¿Verdad? Porque hasta ahí a veces llegamos. Y es por el orgullo, porque ese orgullito ahí de no reconocer, ¿verdad? Que el Señor, Él trabaja personalmente. Él, pues sí, nos habla a todos, pero Él nos toma a todos en forma personal, porque todos somos diferentes. Yo puedo fallar al Señor en algo y usted y otra persona en otro. Usted decía ahora sobre las horas de la carne, que la gente dice, pero ¿cómo? Yo no voy a poder hacer nada entonces. Pero ahí dice los que practican tales cosas. ¿Y qué es practicar? Que yo siempre lo estoy haciendo, siempre estoy practicando esas cosas. Si fuera que yo diga, bueno, un día se me salió una palabra un día, o un día, no sé, cometí esto, pero me arrepiento y le pido perdón a Dios y trato de levantarme y decir, no voy a volver a, voy a procurar, voy a esforzarme por no usar ese vocabulario tan feo. Voy a esforzarme, pero si la persona a usted le dice algo, digamos, del vocabulario o de la forma de vestir o de la forma de actuar para con las demás personas, dice, no, eso no es importante, ¿verdad? Y si vemos ejemplos de personas, digamos, el profeta Daniel, ¿verdad? Que si gusta me pone, don Endel, que hay, no, en la anterior, abajito está el versículo, ¿ves? Si viene ahí, dice, Daniel oró, ¿verdad? Que estábamos hablando con de la importancia, bueno, de humillarnos, pero también de orar, ¿verdad? En Daniel 9, 3 al 5 dice que Daniel dice, volví mi rostro al eterno Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Bueno, esa era una costumbre, sabemos que ellos tenían, que era como decir, me voy a olvidar en este tiempo de ayuno, me voy a olvidar de muchas cosas porque lo más importante es que necesito estar aquí con Dios. Entonces se ponían esas ropas ásperas y ponían ceniza sobre ellos. Dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Ahí está, ¿verdad? Humillándose. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Vea qué tremendo, que él está diciendo en plural, ¿verdad? En plural, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Qué increíble, de verdad. Y Daniel, uno dice, sí, Daniel, gran Daniel, sí, de la Biblia. Y Daniel reconoció, y como dice usted, plural, se incluyó él mismo en la lista. Ajá, sí. Hemos pecado, hemos dejado tus mandamientos, tus preceptos, hemos sido rebeldes. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros no nos hemos dado cuenta? Y el Señor constantemente nos dice, debes de cambiar, debes de cambiar. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar estancados. Debemos seguir creciendo y transformándonos. Nuestra mente, nuestros pensamientos sean renovados, transformados a lo que el Señor quiere, a la voluntad del Señor quiere. Y ahí dice, y volví mi rostro al Señor buscándole en oración, ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Oré a Jehová mi Dios. Qué importante, y este es el segundo punto que íbamos a tocar, la necesidad de la oración. Ajá, si gusta me pone el otro
El otro versículo es Nehemías 1, 4 al 6. Dice, cuando oí tus palabras me senté, lloré e hice duelo. Eso es Nehemías, ¿verdad? Que le servía al rey y era un rey pagano. Pues, sin embargo, él ahí se mantenía tratando de ser fiel al Señor. Dice, y le dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados, eso me agrada mucho, dice, confieso los pecados, o sea, ahí se incluye él y todos los demás, dice, confieso los pecados que los hijos de Israel han cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre, sí, es un sí de afirmación, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces estamos hablando, Connie, de que necesitamos humillarnos, también necesitamos orar, ¿verdad? Si quiere me pone la otra, ahí, la necesidad de la oración, ¿verdad? Y tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo. Dice, luego llegó Jesús con ellos a Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, diciéndoles, mi alma está triste, quédense aquí y velen conmigo. Yendo adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo, Connie. Si el Señor Jesús sintió la necesidad de orar en los tiempos más difíciles y en los días más difíciles, ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué me hace pensar a mí que no necesito orar? Todos los días, todos los días necesito la oración. ¿Por qué? Porque esa es la cobertura. Al principio yo le decía que la principal característica del orgullo es la ausencia de la oración, el creernos independientes. Sí. Y muchas veces las pruebas, no todo el tiempo, pero muchas veces las pruebas y las circunstancias nos acercan más al Señor. ¿Por qué? Porque es cuando más decimos, Señor, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame, Padre, y empezamos a buscar al Señor. Pero el Señor no quiere que solo le busquemos en las pruebas y en las dificultades, el Señor quiere que le busquemos también en los días cotidianos. Y no solamente tenemos que estar en la iglesia levantando manos, podemos estar ¿dónde? Podemos estar en la casa, podemos estar aún, dice, en la cama acostados y orando, podemos estar manejando en el bus y estamos con nuestra mente y nuestros pensamientos conectados con el Señor Jesucristo. Y la oración es tan importante, ¿por qué? Porque la oración es la manera en que yo puedo conocer la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Actualmente lo que pasa es que vivimos en un mundo de rápido, de todo para allá, como el microondas, ¿verdad? Todo para allá, pero el Señor no es de ya, el Señor es un Señor de procesos. Y muchas veces tenemos que pasar por el proceso del Señor y no cansarnos de buscarlo en oración, como la viuda, que tocaba y tocaba y tocaba y tocaba. Sí. Insistió al rey, insistió, sí. y era un rey malo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dijo el rey? Voy a hacerle lo que pide, si no esta mujer no va a seguir acá, insistiendo y insistiendo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a escuchar? Pero muchas veces desistimos, o muchas veces lo que nos pasa es que oramos insistentemente, pero cuando el Señor ha cumplido, se nos olvida. Y como los 10 leprosos, solamente uno se devolvió a darle gracias al Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces, que podemos estar ahí buscando al Señor en el tiempo duro, en el tiempo difícil, pero ya cuando el Señor me respondió, entonces ya me olvidé, y ya bajé, y ya mengué, y ya se me olvidó que tenía que estar orando. Pero el Señor quiere constantemente que su iglesia lo busque. Y esta palabra, el Señor me ponía mucho esto, que la iglesia del Señor debe volver sus caminos y buscarlo a Él incansablemente. Dice la palabra del Señor, velad y orad
porque los tiempos son difíciles. Velad y orad, siempre nos está diciendo orad, y ahí en el versículo que teníamos, para que no entren en tentación. Pero si no oro, va a ser más fácil, va a ser más atractivo esa trampa del enemigo. Entonces tengo que estar buscando al Señor en oración, tengo que estar conectada con el Señor, conectado con el Señor. Dios nos está llamando, y creo que esta palabra es para su pueblo. Dios nos está llamando a buscar su presencia, Dios nos llama a humillarnos, Dios nos llama a buscarlo en oración, Dios nos llama a que volvamos nuestra mirada al Señor, y Dios está llamando a la iglesia a un despertar. En estos últimos tiempos se está llamando a la iglesia a un despertar. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor muchas veces duerme, y hasta nosotros mismos podemos vernos que caemos en una rutina. Hablaba contigo al principio, y esto de caer en una rutina con las iglesias del Apocalipsis. Cuando el Señor empieza a orar, a hablar, cuando le empieza a hablar a las iglesias, y una de las quejas que el Señor tiene con una de las iglesias es que dice: has dejado tu primer amor, vuélvete por tanto. Y en todas las iglesias le dice: yo conozco tus obras, pero si leemos en el Apocalipsis, sí, cuando empieza a hablar a las iglesias, empieza el Señor a hacer una radiografía espiritual, y eso es como una radiografía de la iglesia actual. Yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. A la única que no le dice nada es a la iglesia de Esmirna y a la de Filadelfia, quien la insta a seguir adelante, pero a todas las demás le dice: tengo algo contra ti, vuélvete de tus malos caminos, vuélvete de tus obras, por si no, yo vendré y quitaré de ti el candelero. Qué duro. Lo peor que le puede pasar a un creyente es que el candelero de Dios sea quitado de su vida. Eso es lo peor que nos puede pasar, como Sansón, que no se dio cuenta que el Señor ya lo había abandonado. No se dio cuenta. ¿Cómo no se dio cuenta Sansón de que Dios ya lo había abandonado? Sí, ¿será que había dejado desde mucho antes al Señor? ¿Será que los placeres y los deleites, las mujeres, que Sansón fue muy llamado por las mujeres, ¿verdad? ¿Será que desde hace tiempos ya Sansón había dejado su relación con el Señor? Y no digo, ojo, no estoy diciendo que Sansón fue condenado por el Señor ni nada, no, sino que digo qué fue lo que pasó ahí, para que en un versículo, cuando se relata la historia de Sansón, diga que el Señor ya se había apartado. Entonces muchas veces lo que nos pasa es que no nos damos cuenta, dejamos de orar, de hablar con el Señor, y vamos apagando ese fuego. Dicen, lo que les estaba diciendo, que qué duro es saber que ya esa llama se ha apagado, que el Señor quite su presencia y se aleje de nosotros. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Dice que las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué hicieron las prudentes? Fueron con tiempo, buscaron aceite para sus lámparas y esperaron que viniera el esposo. ¿Qué hicieron las insensatas? Se confiaron, y cuando escucharon que el esposo venía, le dijeron a las prudentes: danos de ese aceite, pero no, la presencia del Señor no es así. O sea, yo no puedo decir: Inésita, deme lo que usted tiene sin yo esforzarme. No, el Señor quiere que yo me esfuerce. El Señor quiere ver de mí, que yo me humille, que yo lo busque, que yo sepa que yo dependo del Señor, que por mis propias fuerzas no puedo, que yo sola no puedo salir adelante. Pero eso tiene que ser constante, no en un momento, no por una circunstancia difícil, sino constante. Buscarlo al Señor, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que buscarlo. Las insensatas llegaron y dijeron: danos de ese aceite. ¿Qué le dijeron las prudentes? En otras palabras, y a lo popular, no, vayan ustedes, vayan, consíganlo. Sí. Y entonces qué difícil es y qué triste, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿cuántas personas o cuántos
¿Cuántos han bajado su nivel espiritual? Y el Señor te dice, no, no bajes tu nivel espiritual. No es momento de que retrocedas. No es momento de que eches atrás. No es momento de que tires la toalla. No es momento de que renuncies. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir caminando, porque el camino hacia el cielo es cuesta arriba. Y cuesta arriba es difícil. El camino es angosto. Y son muy pocos los que andan por ese camino, pero el Señor te está diciendo en este momento, sigue adelante. El Señor te está diciendo en este momento, busca de mí, busca mi presencia, busca de mí en oración, busca de mí en ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que ayuné? ¿Cuándo fue la última vez que agarré la palabra del Señor para meditarla, no solamente para leerla? Sí, y es que la gente a veces, o sea, nosotros, voy a ponerme yo o cualquier persona, no cae de un solo la persona, no se enfría de una sola vez, sino que es que va para atrás poquito a poco se va enfriando, y cuando vemos ya estamos tan fríos, tan alejados, que luego nos cuesta retomar aquella vida linda que llevábamos con el Señor, que como dice Connie, amigos y amigas, no es buscar a Dios cuando estoy en el problema, es que si lo amamos lo buscamos todos los días, y estos puntos que estamos aquí hablando son muy importantes, el de humillarnos, el de orar, y voy a pedirle a un Andy ahí que me ponga el otro. Dice, la necesidad de buscar su rostro y regresar a Él. Tal vez tú puedes decirme, pero ¿cómo? ¿Cómo de buscar su rostro? Pero si yo oro. ¿Cómo de regresar a Él? Pero si yo me congrego. Pero es que el Señor ahí está hablando más allá. No es nada más vivir una vida así como de costumbre todos los días o porque necesito que Dios me conteste, no. Es una vida de intimidad con Dios, de amistad con Él, de todos los días revisarme, Señor, ¿en qué estoy fallando? Ayúdame a regresar a ti, ayúdame a buscar tu rostro tan insistentemente, porque te necesito en mi vida, no es solo para que me respondas. A veces vivimos quejándonos, ¿verdad?, de muchas cosas, pero no buscamos su rostro, no buscamos su presencia. Así es. Y para recordarles que todos nuestros programas están ahí en el canal de YouTube, para que puedas buscar ahí palabra, puedas buscar ahí tiempos de oración con el Señor. Ahí puedes buscarlo en el Monte de la Gracia, puedes suscribirte si tienes a bien hacerlo, puedes darle un like, ahí vas a encontrar palabra, fortaleza, fuerza y sobre todo mucha oración en todos los programas. Entonces, Connie, vamos a seguir con el otro punto, que estábamos ahorita hablando, ¿verdad? De que Dios quiere que busquemos su rostro, o sea, es más que orar, humillarnos en la oración, pedir perdón, pero buscar su rostro y regresar a Él. Entonces dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué querrá decir esto? Lo que Connie estaba hablando, ¿verdad? Que nos vamos alejando. Dice, en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, o sea, ¿a quién nos vamos a volver? Al Padre Celestial, el cual será amplio en perdonar. O sea, si venimos con un corazón humillado delante de Él, Él nos va a perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Jehová. Y en Filipenses 2:21 dice, vea qué duro es, este versículo sí es bastante duro, pero a veces estamos así. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Así es, qué triste, un versículo muy triste. Todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Claro, es cuando nos vemos, bueno, nos afanamos en esta vida
por construir una casa, por tener un trabajo, tengo que sacar la carrera, tengo que casarme, tengo que ganar, obtener este empleo, este negocio, quiero adornar la casa, quiero hacerle cambios, quiero viajar, quiero aprender a manejar, necesito ganar más. Y todos buscan sus propios intereses, pero ¿qué dice ahí? Y no los de Cristo Jesús, cuando tiene que ser al revés. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas. Hay que ver el contexto, ¿verdad? Sí. Entonces hay que buscar primeramente el reino del Señor, y aquí el Señor está reprochando, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Debemos de buscar primeramente a Cristo. Y necesita, porque no me quería quedar con la duda, sí, ni dejar a los que nos escuchan, a los hermanos que nos están escuchando con la duda. Sansón, porque aquí se me vino a la mente Sansón. Dice Jueces capítulo 16 versículo 20, y le dijo Sansón, de esto es hablando Dalila, ¿verdad? Y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él, o sea, que despertó Sansón de su sueño, él mismo se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Vea qué confiado Sansón, ya no estaba confiando en el Señor, estaba confiando en él mismo. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo repito por si lo quieren buscar. Jueces capítulo 16 versículo 20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón estaba muy confiado ya en sus fuerzas, muy confiado en su estabilidad, y eso es lo que nos pasa muchas veces como seres humanos. Nos confiamos mucho y cuando nos damos cuenta ya nos hemos alejado del Señor. Ya su presencia se ha apartado tal vez, aunque el Señor ahora, como estamos por gracia, en el tiempo de la gracia, y Él siempre está atento y su oído está atento al clamor de los justos. Y si dice, si nos arrepentimos, el Señor ahí está atento a recibirnos. Inesita, tú me habías hablado de la presencia del Señor, ¿verdad? El deseo de Dios es que su presencia sea nuestra compañía, bueno, ahí, la necesidad de buscar el rostro del Señor. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Así que abramos nuestras orejitas ahí, todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Porque, ¿verdad? Qué tremendo. Dice: levántate de los muertos. O sea, el Señor, cuando estamos fríos y alejados, casi que nos ve muertos, hablando espiritualmente. Y te alumbrará Jesucristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así es. Bueno, ¿seguimos aquí, con la otra? Sí, sigamos con la otra. Dice: el deseo de Dios es que su presencia sea nuestra compañía. Qué lindo, saber que Dios es nuestra compañía, nuestro mejor amigo. Éxodo 33, 15 y 16. Moisés dijo: si tu presencia no ha de acompañarme, no nos saques de aquí. Pues en que andas con nosotros, y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, ahí se va a demostrar que verdaderamente estamos con Él y Él con nosotros. Su presencia tiene que ser manifiesta en nuestra vida. Tal vez no vamos, bueno, el pueblo de Israel tuvieron ese milagro y esa bendición, que veían la columna de nube, así literalmente, y la columna de fuego, pero nosotros lo tenemos a Él aquí en nuestro corazón y sentimos su presencia que está con nosotros. Así es. Si en algo puedo motivarte, es esto: Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha. Cristo viene pronto y nosotros debemos de luchar y luchar por nuestra salvación y luchar y no confiarnos, sino buscar al Señor todo el tiempo. No nos juguemos el chance, no nos juguemos el chance. El Señor puede venir en cualquier momento. Dice que su venida va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Y tal vez si has estado decaído, triste, si has estado desanimado por alguna situación que haya pasado, ya sea dentro de la iglesia o con tu familia o con las personas de tu alrededor, o las cosas no te salieron como querías o como esperabas, o oraste mucho por algo y el Señor dijo no y eso te desanimó. En este momento yo te quiero animar en el nombre del Señor. Recuerda, nuestro Señor puede contestar de 3 maneras: sí, no o espérese. Y muchas veces no es nada bonito el no del Señor, pero el no del Señor es que dice: si estás confiando en mí, algo mejor tengo para ti. Si tu vida está en mis manos, algo mejor tengo para ti. No era eso que tú pensabas, pero viene algo mejor. Entonces, si en algo puedo animarte, amado hermano, amada hermana, es que busques del Señor. La venida del Señor está pronta y puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor viene por aquellos que le han sido fieles. Dice otra vez en Apocalipsis citando, dice: retén lo que tienes. Debemos de retener, que nadie tome tu corona. No permitas que el enemigo venga a sembrar desánimo, a sembrar duda, a sembrar enojo, a sembrar orgullo. No permitas que el enemigo venga contra ti y te diga: no, ¿para qué vas a seguir buscando al Señor? ¿No ves que no te están saliendo las cosas? Eso es lo que el enemigo piensa, pero en los planes del Señor dice: mis planes son mejores, son maravillosos, y no es lo que nosotros podamos ver. Los planes del Señor son planes grandes, y con solo saber que su presencia está conmigo, con solo saber que su presencia está conmigo, ¿cómo no he de caminar confiada? ¿Cómo no he de caminar confiando en que el Señor guía mis pasos, en que dirige mis decisiones, en que si no salió algo, pues el Señor sabe por qué? El Señor sabe por qué quizás no te dieron ese trabajo, o por qué quizás estás pasando por una situación difícil. No te desanimes, en el nombre del Señor te lo digo, no te desanimes, sigue adelante, sigue luchando, como dice un himno tan lindo, ahorita no recuerdo de quién es, pero dice: cristiano adelante, la fe vence al mundo. Del dúo Esperanza. Del dúo Esperanza, así es. Cristiano adelante, la fe vence al mundo. Cristiano adelante, la lucha no ha terminado. La lucha no ha terminado, hermano y hermana. Seguimos luchando. Tenemos que ser soldados firmes, puestos, cimentados en la roca que es Jesucristo, sabiendo que viene pruebas, sí, vienen luchas, vienen dificultades, pero también sabemos que tenemos a nuestro lado al Todopoderoso, que el Señor es el que pelea nuestras batallas, que Él va como gigante delante de nosotros, quitando lo que tenga que quitar, abriendo puertas, limpiando el camino, limpiando el terreno. ¿Pero qué? Pero nosotros, Él quiere ver, nuestro Señor quiere ver de nosotros fidelidad, un corazón fiel, un corazón firme, un corazón que no diga un día sí, otro día no, un corazón que sea fiel para Él. El pueblo de Israel fue un pueblo muy infiel y el Señor lo amó tanto. Y ese pueblo se parece muchas veces a nosotros. El Señor nos ama tanto, tanto, tanto. Y cuando estés triste, diga que no salió algo, piensa en todas las bendiciones y en las misericordias que Dios nos ha dado. Sí. En todo lo que el Señor, dice la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad del Señor en la tierra de los vivientes. Así que sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, como le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, sigue adelante. Y ya nos quedan 3 minutitos. Así es. Para que ahí le falta algo.
Sí, nada más quería decirles, la oración al principio es un sacrificio, porque no es fácil, a veces es difícil buscar del Señor. La oración al principio es un sacrificio, luego se convierte en una gran necesidad y en un privilegio y en un deleite. En un deleite. Entonces, dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Sí, así es. Bueno, oremos un momentito, Connie. Bendito sea el Señor, te damos gracias, Padre, gracias por Connie, Señor, porque tú la has utilizado hoy para traernos esta palabra tan necesaria para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos a cada persona que nos haya escuchado en vivo o que lo vaya a ver, Señor, en diferido, Padre Santo, y ponemos cada vida, ponemos nuestra familia, ponemos esta Radio Costa Rica, a don Andy, a Rebequita, Señor, y ponemos esta nación amada de Costa Rica delante de tu presencia. Bendito sea tu santo nombre, Padre bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, Connie, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que pronto pueda volver a venir, que siga viniendo para seguir trayéndonos esa palabra necesaria. Muchas gracias a usted, Inesita, y a todos los que nos han estado escuchando. Confío en el Señor de que esta palabra nos motive a seguir adelante y a recobrar y a renovar nuestras fuerzas en el Señor, teniendo presente que el Señor viene por su pueblo y que eso nos tiene que motivar a seguir adelante. Así es. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como Padre me proteges, oh buen pastor.